Todo administrador debe tener varias técnicas que lo catapulten al éxito. Así como tú, yo también he buscado nuevas formas de planificar, así que quédate que te voy a hablar del PERT. Vamos. Desde 1950 contamos ya con una herramienta potente y en 1957 se unió una característica que le dio mayor potencia. Te hablo del PERT-CPM, que traducido al español significa técnicas de revisión y evaluación de proyectos y el método de la ruta crítica. Hola, hola, sean todos bienvenidos a Ingeando, la comunidad de los grandes administradores. Yo soy Luis Carvalho, espero que se encuentren súper bien. Y sí, todos somos administradores en esta vida y podemos aplicar muchas cosas al día a día. Esta técnica ha sido aplicada y creada porque necesitamos aplicar gestiones en cosas o proyectos muy grandes. De hecho, cuando se creó, la Marina de los Estados Unidos tenía un proyecto tan grande que debía gestionar 2.000 contratistas a la vez. Entonces, ya comprenderán la complejidad en la que podemos utilizar este tipo de herramientas. Así que prepárate para que nos adentremos en este tema y podrás luego presumir de manejar habilidades de planificación, programación y administración muy fuertes y sólidas que te harán tener una gran reputación y prestigio. Antes de todo lo que vamos a hablar, quiero que por favor le des un gran like a este video, te suscribas, compartas y me dejes comentarios para que podamos interactuar fluidamente. Te leo. Bueno, yendo al punto, señores, estas técnicas te van a brindar mucho control de gestión, aprendizaje del comportamiento y caminos de cómo abordar cosas, proyectos, tareas. Como he dicho, tú puedes aplicarlo a todos tus proyectos diarios, al marketing, a la construcción, a la programación. Tú tienes que tener la herramienta y sacarle jugo. Te garantizo que al aplicar estos métodos te llevarán a otro nivel de gestión y percepción de lo cotidiano, porque te abren el espectro visual. Entonces, aquí te voy a explicar lo esencial. Primero que todo, ¿qué es el PERT? El PERT, es una herramienta de planificación de gestión de proyectos que se utiliza para calcular la cantidad de tiempo que se tarda en completar un proyecto de manera realista. ¿Ah? Y el CPM no es más que un algoritmo matemático que sirve para programar una serie de actividades de un proyecto. Este CPM va a determinar actividades de mayor duración, es decir, una ruta crítica. Y las dos funcionan en conjunto muy bien porque el PERT establece o establecemos con el caminos y sobre todo para esos proyectos donde tenemos mucha incertidumbre en sus tiempos. Y el CPM nos va a indicar qué actividades son las que de todo el mundo de actividades que tenemos no pueden retrasarse porque son el camino crítico para terminar el proyecto, es decir, el camino más largo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder establecer un PERT y poderle sacar el jugo a esta herramienta? Lo primero que tenemos que hacer es una lista de actividades o hitos, puntos críticos que debemos tratar con sus recursos. Esto lo hemos visto anteriormente en lo que es planificación estratégica. De aquí vamos a definir tareas, todas las tareas que nos van a dar los pasos secuenciales para poder cumplir eh, las actividades mayores. Tenemos que vincular esas tareas entre sí para poder tener relación y coordinar los tiempos. Tenemos que desarrollar entonces allí, como cuarto punto, el cronograma. Tú realizas el cronograma, estableces los tiempos de cada una aproximadamente y por último le vas dando progreso al cronograma. Es decir, vas dándote cuenta qué va pasando con tu secuenciación de tareas, con cada una de ellas, si tienes que tomar otras simulaciones, caminos diferentes. Entonces te voy a explicar brevemente aquí a través de un ejemplo cómo puedes entender y formar un diagrama PERT y cómo puedes darle uso diariamente para que tú te nutas de esta herramienta. Ok, entonces
Te explico un poco cómo realizar un diagrama PERT y CPM. Primero que todo, vamos con el paso uno. Vamos a establecer todas las actividades y su orden lógico, ¿ya? Aquí hay una tabla donde yo tengo la descripción de la actividad, tengo la predecesora de la actividad. Estoy haciendo un ejemplo en este caso de la reparación de un vehículo. Discúlpenme aquellos que sean especialistas en el tema si ven alguna incongruencia en lo que son las actividades, pero bueno, es a modo de ejemplo y para hacerlo también un poco variante, porque a pesar de que yo soy ingeniero civil, puedo darte una explicación distinta a lo que es construcción. Es lo que te he venido diciendo, se puede aplicar para todo. He visto ejemplos hasta de utilizando PERT para hacer una receta de cocina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso, aquí tienes las predecesoras. ¿Cómo creamos esta tabla? Si nosotros estamos hablando de que vamos a reparar un auto, tenemos que tener claro cuáles son las actividades que se derivan del tema preciso de reparar el motor del auto, ¿cierto? Perfecto. Eso nos va a dar un orden lógico de todo lo que tenemos que enlazar. Por lo tanto, podemos establecer la columna de predecesoras, perdón, antes de ponernos a diagramar. Luego vamos a establecer las duraciones estimadas. Yo en este caso las hice un poco eh, eh, simplemente colocando el número, pero te digo que para tú poder colocar tus duraciones estimadas en un proyecto, lo normal es que puedas utilizar esta fórmula que está acá, que es duración estimada, y aquí está la fórmula donde te dice que uno es el tiempo optimista, el otro es el tiempo promedio y el otro es el tiempo pesimista. Obviamente esto sale de rendimientos por día, de cuadrillas, personal, X o Y, ¿ya? Así que eso te digo por acá, tienes que tener claro el tema de tus actividades. Luego pasamos al punto 2, que es hacer el gráfico de los nodos y los tiempos. Aquí me voy a detener un momento y te voy a explicar un poco qué es un nodo, por qué estas líneas, lo de los colores te lo explico después. ¿Qué pasa? El nodo lo vamos a dividir en estas tres partes. ¿Por qué? Porque el nodo es un hecho relevante que está pasando eh, en el proyecto, en tu estimación de tareas, ¿cierto? Entonces, la actividad va a partir de un nodo hacia otro nodo, ¿ya? Y el nodo tiene dos números abajo. El de la izquierda, que lo podrían reemplazar por una E, y de hecho, normalmente se establece así porque es la duración de tiempos tempranos o de tiempos más próximos. Y el lado derecho te dice cuáles son los tiempos más largos. Es decir, estos ya te van a ir reflejando un poco las holguras que hay para empezar. Entonces te digo, en la parte superior vamos a colocar en número la cantidad de nodos. Después estos nodos nosotros podemos poner nombre porque si nosotros determinamos que el nodo 8 se terminaron las fundaciones, ese nodo lo que puede terminar diciendo es que es un hito de la obra, relevante. Siempre hay hitos, pero tú haces los tuyos relevantes. Ahora, ¿cómo los enumero? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Voy aquí, perdón, voy acá y voy uno, 2, 3, 4. El número 5 no puede ser el siguiente a la derecha, tiene que ser el de abajo, porque esa es la columna que tengo. Luego paso al de arriba siguiente y los números 6, 7 y así sucesivamente hasta llegar hasta el final. ¿Qué pasa con estas líneas que son rojas en este caso, pero pueden ser de un color negro? Si, ya les voy a explicar eso. Estos son los vectores y esto es lo que habla de em, la tarea como tal. Estoy hablando. Entonces, estamos hablando de que este vector es la tarea. Tenemos la tarea A y abajo tenemos la duración de la tarea. Estamos hablando que la tarea A dura un día, en este caso porque es la duración estimada trazada en días. Entonces, esta tarea apunta hacia la forma o hacia el lado derecho porque es la secuencia que vamos a tomar. ¿Por qué se abren dos tareas acá en paralelo? Porque esto ocurre cuando nosotros tenemos dos vías, dos formas. Aquí lo que te está diciendo el diagrama es que según esta predecesora, que es esta, está dependiendo de la tarea B que está llegando a este nodo. Entonces el nodo B llega acá y arranca la tarea D, pero también arranca la tarea C, porque tiene la misma predecesora. Entonces, para poder cuadrar bien esto, se hace una vía paralela. Y fíjate que después existen más tareas después de la tarea D que van por otro hilo de tareas y van construyendo el diagrama hasta el final. Fíjate también que hay una línea punteada acá. Eso significa que hay
digamos, correlación, hay una vinculación entre las tareas, pero esta tarea está terminando antes, ¿ya? Según la gráfica que quiero darle, porque en realidad tienen una duración un poco mayor. Pero ¿qué pasa? Que si yo hago esto, estoy haciendo una tarea ficticia, pero es netamente para vincularlo, porque no puedo dejar el diagrama suelto, no puedo dejar este nodo solo sin ninguna vinculación. Y esto también tiene una razón de ser, porque si esta tarea o este nodo 11 están llegando las tareas K, J, estoy hablando de que la tarea L está, digamos, eh, asociada a la tarea K, J y H. Pero, ¿qué pasa? Una de ellas, que en este caso estoy haciendo ver que la H es la que terminaría antes, si bien está terminando antes, no quiere decir que no sea importante y que no esté terminada. Entonces está dando una restricción de que las tres tienen que estar terminadas para continuar esa tarea. Eso es lo que está diciendo el diagrama. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Luego entramos a la parte 3. Vamos a verificar las duraciones. Esta tabla la hice previamente, pero ¿cómo calculamos las duraciones? Bueno, partimos de un nodo con duración cero, que es la parte izquierda. Cuando sumamos la tarea, que sería la A, al siguiente nodo, 0 más 1 es 1. Entonces ya aquí en este nodo llevamos un día de duración o una unidad de duración. Si luego vamos al nodo siguiente, cuando termina la tarea B, tenemos que sumar 1 más 2, nos da 3. Y así vamos a ir sumando todos los nodos hasta llegar al final. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, acá en el nodo 7 pasamos al nodo 10 y venimos de 7 más 2 son 9, perfecto. Y luego de 7 al 9 tenemos 7 más 2 son 9 de nuevo, listo, ningún problema. Ahora, aquí en este nodo 11 están llegando más tareas. La tarea ficticia no suma tiempo, porque es ficticia, no suma recursos, no suma nada. Es una tarea paralela que se puede estar esperando nomás. Pero la tarea J y la tarea K sí suman tiempo y lo que hay que ver es cuál suma más tiempo a la hora de hacer la operación. Y nos vamos a quedar con el número más alto, porque lo que estamos viendo aquí es el tiempo mayor del proyecto, que es lo que vemos con lo que son los tiempos tempranos del lado izquierdo, que se puede simular con la letra E. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un 10 más 2 de la tarea K, nos va a dar 12. Y si se fijan, utilizamos el 12. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 9 que más un 1 de la tarea J nos da 10. Por lo tanto, nos quedamos con el mayor, que es este. Eso es muy interesante de saberlo. Luego hacemos la verificación con este cuadro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ponemos los nodos, en este caso lo puse de menor a mayor, de mayor a menor, perdón. Pongo inmediatamente el número del nodo anterior, el tiempo temprano del nodo anterior, que lo acabamos de calcular, la duración entre nodos, en este caso estoy hablando de la duración de la tarea que está entre el nodo 13 y 12, y con esto tenemos una fórmula que nos dice que sumemos la, el tiempo temprano, que es este, más la duración de este lado. Entonces nos da 14, 13, 10. Y si yo me voy, por ejemplo, al nodo 10, me dice que el nodo 10 debería tener una duración de 9 unidades. Me voy al nodo 10 y efectivamente tengo 9 unidades de duración allí. Entonces puedo estimar de que lo que hice de manera secuencial en el gráfico lo estoy comprobando con esta tabla. Luego me voy a lo que es el CPM, que es la ruta crítica. Aquí en el PERT vuelvo a buscar los nodos, el nodo inmediatamente anterior, la duración o tiempo lejano del nodo que estoy evaluando, que sería en este caso el nodo 13, tiene su duración lejana 14. La duración entre nodos, entonces entre el nodo 13 y 14 hay una duración de 1, que es la última tarea. Y cuando yo hago la resta, resto la L del nodo y resto la duración del nodo y me da 13. Y esto lo aplico para cada uno de los nodos y voy verificando. Porque este número derecho, lo puedo hacer a través de esta tabla, como lo puedo hacer de manera secuencial. Yo puedo venir y decir, ya, perfecto, estoy acá. El nodo 13 tiene una duración más larga que es 14. Si le resto la duración de la tarea M, que es la que está entre nodos, me da 13. Si luego le resto la duración de la L, me da 12 hasta el nodo 11. Si yo reviso el nodo 11, tengo que
la L es 12. Entonces, continúo con lo que son las tareas críticas. ¿Cuándo van a ser tareas críticas? Cuando no tengan holgura. Esa es la forma más básica de poder determinarlo. Si yo resto la duración de izquierda, que es la E en tiempos tempranos, y la duración derecha, que es la L en tiempos lejanos, voy a tener un resultado, que va a ser la holgura. Porque aquí lo que no hemos agregado son fechas, pero realmente tú le agregas una fecha al inicio, que es el nodo 1, y le vas sumando las duraciones, que son las duraciones izquierdas. Las duraciones derechas, lo que nos están dando la comprobación de qué holgura existe o no en la ruta. Entonces, fíjense lo que pasa con esta tabla. Aquí hablo de holgura y CPM. Todas las que son cero son rutas críticas porque no tienen holgura. Y aquí lo describo con la fórmula, ¿ya? Aquí lo que tenemos que hacer es restar la E y la L. Y lo vemos acá. Por eso es que existe el color rojo y existe el color azul. Porque esta travesía es la ruta crítica. Porque entre todos estos números la holgura es cero. ¿Y por qué estos son azules? Porque tienen holgura. Si yo veo el nodo 7, 7 menos 11 son 4. Tengo 4 días de holgura. Es decir, si yo le pongo fecha a esto, yo podría postergarla 4 días más como máximo para poder realizarla. Y no me va a afectar la ruta crítica, no me va a afectar el término del proyecto. Pero yo quiero también dejar claro en algo que es una analogía que tenemos que tener clara. No quiere decir que porque esto tiene holgura es menos importante. Porque en lo que se acabe la holgura y tú empieces a generar progreso en tu calendario, se va a modificar la ruta crítica. Por eso es que hay que ir haciendo simulaciones y verificando el plan. Porque la ruta va a cambiar. Y si tú no lo ves, y si te comes todas las holguras, pues obviamente que vas a tener un desfase en el tiempo, pero no vas a saber de dónde viene porque no lo estás viendo. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de explicar el PER CPM. ¿Ya? Hay unas cositas más, pero esto es lo más esencial. Y mira, lo hicimos con un ejemplo de un motor de auto. Este archivo se los voy a dejar en la descripción del video para que tengan ustedes cómo repasar y cómo llegar a estas conclusiones y tener cómo practicarlo. Continuemos con el video. Quiero que toda esta información sea provechosa para ti, exclusivamente para ti, y puedas darle un uso diario. Y por supuesto, para no perderte nada, suscríbete a este canal, activa la campanita, dale un gran like y déjame tu comentario. Quiero entender cómo te está beneficiando esta información, cómo te gustan los videos, qué tipo de información quieres que conversemos. Vamos a interactuar juntos, ¿te parece? Sin más que decirte, te agradezco muchísimo por estar acá, por haber compartido nuevamente conmigo, por haber estado un tiempo más aprendiendo de todo esto, este mundo fascinante de herramientas de la gestión de tiempos. Y nada, espero que te sea de mucho provecho y que lo utilices ampliamente. Nos vemos en un próximo video. Adiós.